Cedo el uso de la palabra a la diputada Mariana Benítez Tiburcio, también secretaria de esta comisión. Adelante. Bueno. Muchas gracias, presidenta. Gracias por asistir, sí, Arturo, a esta reunión de trabajo. Efectivamente, se trata de una alta responsabilidad lo que tenemos nosotros en esta comisión en nuestras manos, porque es mucho nuestro interés en saber, sin estridencias, sin sesgos, qué pasó realmente el 19 de junio. Y lo digo porque me parece que no nos debe cegar a ninguno de nosotros filias, fobias o traer del pasado otros temas que no sean exclusivamente el tema de lo que pasó el 19 de junio. Primero que nada, licenciado Arturo Peinbert, me llama un poco la atención, debo de decirlo, su relato, por varias razones. Primero, porque pareciera, y ahorita me gustaría que usted me lo aclarara, pareciera que ya tiene las conclusiones. O me queda la duda si son apreciaciones de usted, porque maneja, por un lado, que se observa, que se cree, que se considera, de todo lo que nos fue narrando, pero no sabemos si es su posición personal, la que le han contado sus compañeros, sus colegas, o es ya una conclusión. Si fuera una conclusión, también me preocuparía, por varias razones. Me preocuparía porque no es competencia de la Defensoría, dado que atrajo esta investigación la CNDH, y dado que estamos aquí todos esperando que la CNDH pueda hacer su trabajo. Acaba de venir hace una semana el titular de la CNDH y él comentó que no había recibido esa investigación y que en este caso no hay duda de que esta investigación la pueda traer la CNDH. Entonces, estaríamos incurriendo, o estaría la Defensoría incurriendo en alguna irregularidad, si ya está presentando, perdón. ¿Está intimidando al presidente? A ver, no hay diálogos. No hay diálogos y además estoy en mi derecho de uso de la palabra. Es el espacio, la intervención de la diputada Benítez. Respetemos las participaciones de todos, por favor. Adelante, diputada. Yo estoy ateniéndome a los términos de la ley. Entonces, por eso tengo duda. ¿Son primeros avances de una investigación que inició la Defensoría y en ese sentido la están compartiendo, o ya es algo oficial que está manejando la Defensoría? Y si fuera así, primero nos gustaría conocerlo, pues, si es oficial, pero segundo, me parece que ahí se tendría que revisar con mucha puntualidad si no están invadiendo el área de competencia de investigación de la CNDH. Por cierto, quisiera subrayar que el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, fue muy cuidadoso en ir anunciando cualquier tipo de solución o de conclusión, precisamente porque tiene que tener todos los elementos. Y aquí yo veo de lo que usted está comentando, es que está diciendo que, por ejemplo, no sabe bien a bien qué policía es la que intervino, que para puntualizar y decir, fue esta policía, la estatal, la federal, la gendarmería, tendría que tener los datos en la mano de decir, la policía X participó y llegó a tales horas e hizo en este lugar X acto. Por otro lado, me llama la atención también que maneja como una ya verdad algo que nosotros tenemos duda porque hemos recibido versiones distintas. Un caso, el caso de que está refiriendo usted que la gente salió a defender el avance de la policía, no sabemos cuál, no lo preciso, de la policía que venía llegando a Nochixtlán en ese momento. Hay versiones, tanto de la autoridad estatal como de lo que hemos recibido aquí, e inclusive en un medio de comunicación, donde se está diciendo que hubo, en concreto en el programa de Ciro Gómez Leiva,
que unas catequistas de la iglesia fueron quienes estuvieron llamando a la población para decirle que salieran a defender un ingreso, una policía que no se había dado. Estaban manejando que iban a entrar que estaban entrando a las casas de la población, cuando que eso no se tiene comprobado hasta este momento. Entonces hay varias versiones. A mí, insisto, lo que me preocupa es que lo que estemos escuchando sean simplemente una apreciación sin haberlo contrastado con todas las versiones, como tendría que hacerlo una Defensoría de Derechos Humanos. Y entonces, en todo caso, con todo el rigor legal que merece un informe y que requiere un informe de una autoridad como son ustedes, no los compartiera de esa manera. Porque de otra manera yo estoy escuchando aquí aseveraciones muy delicadas, que me parece que si no fueran ciertas o fueran, digamos, incompletas o verdades a medias, sería muy grave, también viniendo de una autoridad. Por otro lado, quiero hacerle otra de las preguntas. ¿Qué información tiene usted para, digamos, en qué lo basa? Para asegurar que se negó la atención médica a la población, y que no solo se negó, que los policías amenazaron con que no les brindaran la atención en este hospital comunitario. ¿Por qué lo digo? Primero, por la versión que vino aquí a informarnos el titular de la CNDH. Nos vino a dar un reporte de cuántas personas habían sido atendidas en su totalidad, a cabalidad, sin reportes de queja, en términos de atención médica a la población. Y jamás se mencionó una cuestión de estas. Además de que hay muchas versiones que se han manejado en el sentido de que en este hospital quienes fueron atendidos fueron los policías. Y en la parte de la iglesia fue donde se habilitó para atender a la población. Entonces esto no me checa con lo que usted está diciendo. Y bueno, creo que con esto tengo un buen avance de las preguntas que me gustaría ir escuchando sus respuestas. Gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, yo reiterarles nuestro compromiso con contribuir con esta comisión. Fuimos invitados a una reunión de trabajo. Entiendo que nuestra participación o mi participación como defensor público de derechos humanos no es emitir opiniones de carácter conclusivo. Agradezco que me permitan exponerles y compartirles, sin precisar quiénes me han aportado estos testimonios por razones de no vulnerar el derecho que tienen las víctimas a mantener nosotros como institución salvaguardado su identidad, ¿no? Entonces, sí es difícil, entiendo que los testimonios son, y que lo que estoy comentándoles es impactante, y con esa responsabilidad estoy compartiéndoles para que ustedes como legisladores, representantes de la ciudadanía, puedan tener algunos elementos más de dónde soportar la información tan escasa que tiene el país hoy en día sobre lo que está pasando en Nochixtlán. Entonces, entiendo perfectamente, tratamos de no hacer opiniones temerarias. Por supuesto que sí, como defensores de derechos humanos siempre nos ha dado miedo. Hemos vivido en un estado, en un clima donde no es fácil en México defender los derechos humanos, pero no nos sentimos así en esta reunión de trabajo. Nos sentimos que es importante, y con responsabilidad lo digo, que ustedes conozcan parte de lo que nosotros estamos viviendo, que tengan otra mirada de las cosas, que vean bajo otra lupa también lo que se está mirando en Oaxaca. Y entiendo perfectamente que son muy fuertes los testimonios. Quisiera contestar cada una de las preguntas de ustedes. Una disculpa si no lo logro en su totalidad, pero voy a hacer énfasis en el tema de salud de primera instancia. Como les comentaba, la gente buscó atención médica y recibió atención médica durante la emergencia, durante el momento posterior a la confrontación. Y de ahí, a partir de los hechos que estoy mencionando, de intimidación, de falta de confianza por parte de las víctimas, es que se retiran de los hospitales.
y se van a tratar de curar a sus casas. Eso el primer día. Tal vez el día siguiente no se concluyó la atención médica. Segundo, por la situación de desconfianza fue muy difícil que pudieran tener acceso y el Estado dar atención médica. Señalé que inclusive para nosotros, que hemos estado ahí, que hemos estado muy cerca de las víctimas, tuvimos que recurrir a invitar a una organización civil como Médicos Sin Fronteras para tratar de generar la confianza y tratar de canalizar hacia la atención médica que necesitaban. No se logró en su totalidad. Sí atendimos a algunas personas, inclusive muchas que ni siquiera fueron lesionadas durante esa confrontación. Hay tanta necesidad de las gentes de salud que se acercaron porque vieron médicos a atenderse otros temas. Quiero señalar que ha habido un esfuerzo importante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación por encauzar hacia el tema médico esta problemática. Se intentó de algunas formas y de manera fehaciente se logró, como lo informé, concretar con el esfuerzo de la sociedad civil, con el esfuerzo de la Subsecretaría de Derechos Humanos y con nuestro trabajo, el que se genera una caravana de Oaxaca, Nochixtlán, aquí a México, para que puedan empezar a ser atendidos estos heridos que no han estado siendo atendidos o han sido atendidos de manera inadecuada. ¿Sí? Hoy están, sobre todo en el Instituto Nacional de Rehabilitación, atendiéndose algunos, y en otras instituciones federales, porque la exigencia de las víctimas fue que no fueran atendidos en hospitales de Oaxaca, por ejemplo, por la profunda desconfianza que existe a las instituciones ahorita en el Estado, por lo que se vivió. ¿Sí? Entonces pidieron que fuera aquí en México y del primer nivel. Eso se está logrando en estos momentos, de manera gradual. Esperemos que hoy lleguen más. ¿Sí? De igual forma, sus familiares como víctimas secundarias. Entonces, eso en cuanto a la medicina, al tema de salud. ¿Sí? Así está. Yo podría decirles, y sé que cuento con el respaldo de las víctimas, ¿sí?, de que podríamos buscar la forma de que ustedes lo constaten de manera directa. ¿Sí? Segundo punto, me ofrezco a tratar de interlocutar en esa parte. Las víctimas han sido muy prudentes, inclusive han tratado de no generar, quieren primero sanarse ellos para estar en condiciones de hablar frente a los compañeros de los medios, de hablar frente a las instituciones. ¿Sí? Hay también una afectación emocional y psicológica muy fuerte. ¿Sí? Eso en cuanto al tema de salud. En cuanto al tema de competencia, bueno, yo quisiera comentarles que nosotros, la Defensoría y el Defensor, constitucionalmente puede investigar, prevenir, proteger y garantizar derechos humanos. En este caso en particular de Nochixtlán no recomendaremos, pero sí nos pronunciaremos. No podemos recomendar porque ya hay un ejercicio de facultad de atracción por parte de la Comisión Nacional y no existe legalmente ningún término ni constitucional ni legal para que interinstitucionalmente entre órganos defensores de derechos humanos contemos con un lapso de tiempo para entregar o no nuestro expediente. Sabemos que tiene que ser en términos de una prudencia institucional y en términos de ser estrictamente responsables y contribuir con la investigación que está haciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nosotros tenemos en custodia el expediente y estamos en vísperas de poder entregárselo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si no lo hiciéramos de esta manera, podríamos caer en el gravísimo riesgo de no estar acopiando información que fuera vital para determinar cuáles fueron los derechos humanos y de qué forma se violaron en este caso concreto. Ustedes saben perfectamente que nosotros como institución nos corresponde investigar las actuaciones de las instancias públicas. A las instancias de procuración de justicia le corresponde investigar las actuaciones de los ciudadanos. Nosotros no podemos pronunciarnos por cuál fue el desempeño de la ciudadanía, sino más bien cuál fue el desempeño de las instituciones públicas. Yo quisiera precisar
porque además yo sé que este es un evento público, que yo no hablé de que hubiera una persecución de parte de la policía, hablé de una incursión. ¿Sí? Bueno, si así se entendió, bueno, perfecto, está en autos, nos remitamos a esa parte. Pero coloco, la policía incursionó, ¿sí?, de manera progresiva hacia la población. ¿Sí? Pasó el umbral del Panteón y llegó casi a la Y, donde inicia la población urbana de Nochixtlán. Y en el caso de la colonia que fue habitada por niños, que es habitada por niños y por personas, la que hacíamos referencia, hasta la colonia. ¿Sí? Entonces, ahí está. El tema es que hasta el día de hoy tenemos la información de las víctimas y nosotros en nuestra vocación le creemos a las víctimas. Tenemos que darle valor al testimonio de las víctimas y tenemos que hacer todo lo que sea necesario para que el testimonio de las víctimas tenga los cajones institucionales donde puedan ser escuchados y atendidos. Hemos intentado de manera importante conseguir también la versión de las instituciones y se nos ha sido difícil, en algunos casos imposible. El expediente que yo les voy a entregar, el informe que les voy a entregar, pormenoriza dónde han habido esas reticencias. Yo expliqué una en concreto que me parece tal vez la más grave de todas, la ausencia de información en un periodo de ventana donde se aduce que la Procuraduría General de la República había ejercido sus facultades de atracción casi desde el día siguiente de los hechos de Nochixtlán y por reuniones que hemos tenido con la Subsecretaría de Derechos Humanos y la propia Procuraduría General de la República y información pública que hizo la Procuraduría, sabemos todos cuándo se inicia esta facultad de atracción. Que la Fiscalía Estatal no nos haya proporcionado esta información, a nosotros nos vulnera y a la ciudadanía en sus capacidades de acceder al derecho a la verdad y a la justicia. Y esta parte sí queremos ser muy enfáticos. En el tema tan delicado, donde la policía se aposta y no genera condiciones más, impide que se le dé acceso a la salud a los civiles, lo tenemos tanto por testimoniales de víctimas, como por testimoniales que obran en nuestro expediente, que son información pública por instituciones mexicanas, ¿sí?, donde nos hacen referencia de esta gravísima situación. Omito decir cuál es ante esta comisión, ¿sí?, por razones de seguridad también de las personas que laboran ahí, por cualquier situación, no estamos en capacidades de informar exactamente qué clínica fue, pero este expediente, ¿sí?, va a ser remitido, ¿sí? Presidenta, ¿queda orden a los legisladores? Sí. Una moción de orden, por favor. Bueno, estamos escuchando el pueblo. Diputado, escuché en referencia a lo que dice la diputada, pero... Bueno, solamente por respeto al expositor, a nuestro invitado, les pediría que nos conduzcamos en orden. Todos nos escuchamos, ahora escuchemos sus respuestas. Muchas gracias. Sí. Con mucho gusto pongo a la vista de esta comisión en un espacio propicio para esto, cuál fue la institución médica que nos informa al respecto. Me parece también un tema muy importante de responsabilidad institucional y de valentía de nuestras instituciones de salud que hayan de manera oficial dado testimonio de este acontecimiento, porque es muy grave. Textualmente el documento dice que la policía les pidió que se le negara atención médica a maestros y civiles. Sí. Eso nos parece muy grave. Ahora toca el turno a la diputada Mariana Benítez Tiburcio. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidenta. Bueno, ha sido una importante reunión, desde luego, donde se han vertido información y datos que me parece que son importantes. Aun cuando tengamos la necesidad de contrastarlos, como es una comisión investigadora como la nuestra,
desde luego, son datos que varios de ellos yo no había escuchado y es importante para nuestra labor en esta comisión. Agradezco a Arturo Peinbert su presencia y quiero empezar diciendo lo siguiente. En el PRI, en el grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos de que queremos llegar a la verdad. No vamos a ser tapadera de nadie, ni vamos a ocultar ni a obstruir. Por todo lo contrario, vamos a contribuir para que se sepa la verdad, porque nos conviene al pueblo de Oaxaca. Yo como oaxaqueña, que soy la única oaxaqueña en esta comisión, por supuesto que queremos la verdad. Y no voy a arriesgarme, ni voy a ni voy a desperdiciar la gran oportunidad para que mis paisanos oaxaqueños sepan qué pasó, vean reparados los daños a las víctimas y sea yo una voz de esas víctimas oaxaqueñas que sufrieron los acontecimientos del 19 de junio. Sin embargo, reitero que así como vamos a ser garantes y observadores de que el dictamen que nosotros construyamos con la información, con toda la información que hagamos llegar, que ese dictamen sea realmente lo más acercado, en la medida de nuestras posibilidades, a la verdad. Y no construir verdades artificiales con solo escuchar lo que queremos escuchar, lo que queremos oír, porque eso es lo que tiene que ser. Y sí, por eso hago un llamado a todos mis compañeros a que abramos nuestros oídos y nuestro criterio para saber exactamente llegar a esa verdad. Por eso es muy importante las siguientes reuniones que también tendremos, así como esta reunión con el Defensor de los Derechos Humanos de Oaxaca, así también será con la Secretaría de Gobernación, con el Comisionado Nacional de Seguridad, que está en próximas fechas. Entiendo que el próximo jueves tendremos reunión. Así también con la Procuraduría General de la República y las reuniones que sean necesarias, para poder hacer bien nuestro trabajo y cumplir nuestro objetivo. Por eso, una vez más, Defensor, quisiera hacerle una amable petición, que nos comparta los datos. No vamos, si quiere resguardar, que no tendrá ningún riesgo, pero bueno, si quiere resguardar los nombres de las personas que dieron los testimonios, pero sí los datos. Sí nos puede compartir, por ejemplo, en qué hospital fue. Me quedan varias dudas, pero bueno, lo iremos contrastando. Por ejemplo, usted está señalando que sí se atendió ese mismo día y al día siguiente, solo que las víctimas decidieron no seguir recibiendo la atención. Eso es cierto. Sí sé, por la información que nos han reportado, que las personas tenían mucho miedo. Es cierto que las personas tienen grandes heridas psicológicas. La gente de Nochixtlán está dolida. Eso es absolutamente cierto. Sin embargo, también hay que reconocer que en este caso ha sido el espacio de diálogo que se abrió entre los pobladores de Nochixtlán, y lo sé porque he tenido contacto y diálogo con ellos, con Gobernación, en particular con el subsecretario Campa, y han avanzado en el tema de atención médica, ya no inmediata, porque eso ya ocurrió, como nos han reportado, pero sí de rehabilitación, de atención psicológica, y están armando un plan, que por cierto el viernes pasado fue Campa a Oaxaca, para armar un plan de reparación de los daños a las víctimas, daños materiales y daños psicológicos y moral a las víctimas. Se está avanzando en eso. Hay que también saber reconocer cuando se han dado los pasos adecuados. Y reitero, mi convicción absoluta y de mis compañeros que forman parte de esta comisión, que son del grupo parlamentario del PRI, en que queremos saber la verdad y seremos los primeros en exigir a las autoridades responsables, sea quien sea, la aplicación de la ley. Porque lo merece Oaxaca, porque lo merecen las víctimas en primer lugar y lo merece el país. Y hago un llamado también, me sumo a lo que dijeron mis compañeros, a pedir a toda autoridad que tenga información relativa a esta investigación
que la entregue de inmediato. Y asimismo usted también. ¿Es importante lo que ha hecho? Sí. Nadie dice que no. Pero ese expediente ya tiene que estar en manos de la CNDH. Me parece que es importantísimo y urgente que lo tenga, porque ya pasó más de un mes de los acontecimientos y la CNDH, estoy segura, necesita avanzar en esa investigación y esa información que usted tiene en ese expediente es valiosísima, importante para que haga la CNDH, quien será la autoridad que emita una recomendación y que a partir de ello podamos saber y conocer de las responsabilidades que se señalan a cada una de las autoridades en cuanto a la violación de derechos humanos. Así como también hago un llamado en nombre del PRI para que toda autoridad, tanto las autoridades locales como las federales, entreguen de forma inmediata la información. Y seremos, desde luego, vigilantes de que las investigaciones avancen. Porque, reitero, queremos saber la verdad. Sin sesgos, reitero, sin prejuicios y sin aversiones. Es un gran reto el que tenemos enfrente, porque involucra muchísimas cosas. Involucra un reto en cuanto al uso de la fuerza de nuestras fuerzas policiales, involucra el actuar de las autoridades, toda autoridad pública, y por supuesto que en México tenemos grandes retos en materia de derechos humanos, pero tenemos la gran oportunidad en esta comisión de hacer un buen papel como legisladores para impulsar desde nuestra trinchera a que la justicia se vuelva realidad. Muchas gracias.